Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Transporter. Nuevamente este encuentro donde podemos tocar todo lo que tiene que ver con la información del transporte en general. Hasta ahora veníamos hablando en diversos programas sobre la seguridad vial, que es algo que nos tiene que importar día a día y cómo mejorarla. Hoy no vamos a hacer menos, vamos a tocar este tema, pero también vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con el gremio, un gremio tan importante como es el de los taxistas. Pero bueno, sin más palabras, estos son concretamente los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Omar Viviani, un referente de la CGT, habla de la realidad del vehículo taxímetro en la ciudad de Buenos Aires. El diputado Diego Santilli nos cuenta que está haciendo el PRO para mejorar el tránsito en la ciudad. Nadie puede dudar hoy que los gremios más importantes de la Argentina tienen que ver con el transporte. Estamos hablando, por ejemplo, con camioneros, estamos hablando del transporte de colectivos y en especial de los vehículos taxímetros. En referencia a este último gremio, estuvimos con Omar Viviani, secretario general de este gremio y titular también de la Confederación de Trabajadores del Transporte. Nos va a trazar un panorama extenso acerca de la realidad argentina y el transporte que vamos a dividir en dos partes. Una en este programa que se va a dedicar especialmente a lo que tiene que ver con el vehículo taxímetro y el resto en el siguiente programa la semana que viene. Vemos la primera parte. Jorge Omar Viviani, bueno, un hombre del sindicalismo argentino, muy ligado al justicialismo obviamente, a la política, a todo lo que se está viviendo hoy. Secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, secretario general del gremio de taxistas y así podríamos estar bastante tiempo nombrando sus... Sí, secretario gremial de la CGT también. CGT, sí, obviamente, muy cerca de Hugo Moyano. Bueno, el tema es, recurriendo a su vasta experiencia, hablar sobre todo lo que tiene que ver con el transporte. No se puede empezar a hablar con Viviani si no se habla del gremio de taxistas. Hoy por hoy, ¿cómo está este gremio? Bueno, hoy el gremio está, en líneas generales, bien. Si bien tenemos algún pequeño altibajo en lo que es el trabajo diario, hemos tenido hasta hace unos pocos días una larga discusión con el gobierno de la ciudad por la presión de un sector empresario, que es el sector de los colectiveros, que querían, como todos saben, quieren ser los dueños de la calle. Nosotros entendemos que... Por los carriles exclusivos. Claro, por los carriles exclusivos. Nosotros entendemos el tema de la velocidad comercial para el sector de los colectiveros, pero también la velocidad comercial para los taxistas. Y aparte, históricamente, el taxista levantó pasajeros de la mano derecha, del lado derecho. Entonces, cambiar toda una historia de vida y una costumbre que tiene el ciudadano de Buenos Aires de tomar el taxi sobre la mano derecha trae algunas complicaciones. Esperemos que con esta solución que convocó el gobierno de la ciudad y que nosotros de alguna manera aceptamos, se pueda limar estas asperezas y que las dos actividades, tanto los colectiveros como los taxistas, podamos seguir desarrollando nuestra actividad en beneficio del pasajero y también para poder mantener con dignidad a nuestras familias, ¿no? Porque era la discusión de fondo, claro, a dónde el taxista iba a trabajar. Y en nuestra actividad, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, viven de nuestra actividad casi 100.000 familias, o sea, es un número importante. Y trasladamos, bueno, ahora bajó un poco el trabajo, pero normalmente el promedio son 1.700.000, 1.800.000 pasajeros por día. Está bien que el colectivo transporta más, y eso lo sabemos, el colectivo es un transporte público masivo, también lo reconocemos, pero también los empresarios de los colectivos tienen que darse cuenta que también nosotros vivimos de esto que es transportar pasajeros y debemos compartir de alguna manera el piso que es el lugar de trabajo nuestro. O sea, por ahora la convivencia está funcionando. Y nosotros siempre privilegiamos la convivencia. Bueno, no tenemos problema nosotros con el gremio de la UTA, que es un gremio hermano. Somos amigos de toda la vida con el compañero Roberto Fernández, con su consejo directivo. Y bueno, cada uno busca
a lo mejor una mejor, de alguna manera, que sus trabajadores sufran menos el trabajo. Pero también los compañeros de la UTA entienden esto que yo planteo y yo entiendo lo que ellos plantean. Esperemos que esta solución que nos ha traído el gobierno de la ciudad sea el inicio de la solución de algunos problemas que todavía tenemos en el medio. Hablemos de esta solución. ¿Cuál fue concretamente la propuesta que se puso en práctica? Bueno, se puso en práctica que sobre la avenida Entre Ríos, la avenida Córdoba y la avenida Pueyrredón, de 17 a 20 horas no circulen taxis vacíos, que nosotros hemos hecho estudios, hemos contratado estudios que lo hizo la Universidad de La Plata, donde determinaban que solamente los vehículos vacíos taxis en las horas pico por los carriles estos exclusivos eran el 1.8 de los vehículos que circulaban. Teníamos un 30% de vehículos particulares que circulaban por los carriles exclusivos de los taxis y de los colectivos. Si se controla eso, si el gobierno de la ciudad pone control sobre eso, creo que no va a haber ningún inconveniente. Bien. Viviani, hasta hace muy poquito tiempo atrás se hablaba mucho de la necesidad de la suba de tarifas de los taxis. Hoy, ¿qué sucede? Bueno, la tarifa aumentó hace 3 meses. Aumentó... Pero había quedado la posibilidad de volver a hablar de aumento. Sí, lo que pasa es que el taxi es la única actividad de transporte público en Argentina que no tiene ningún tipo de subsidio. Sí lo tienen los colectiveros, sí los trenes, está bien, son transportes masivos, está bien. Entonces el taxi se mantiene su forma de operar, el salario de los trabajadores y todo, en virtud de la recaudación que se hace, en virtud de la cantidad de viajes que se hacen por turno de trabajo. Entonces la tarifa había quedado un poco fuera de lo que era la realidad económica de nuestra actividad y hace 3 meses se aumentó en un casi 22%. Bueno, ahora el sector empresario está preparando un estudio nuevo de costos para volver a solicitar al gobierno de la ciudad el aumento de la tarifa. Tiene que ver también esto, el aumento de la tarifa. Nosotros como trabajadores este año firmamos el 19.5 de aumento del salario y el 50% de la recaudación de un taxi son costos laborales. Así que también la tarifa es un factor importantísimo para poder mantener esta actividad. Bien. El trabajador hoy por hoy vive con el salario de taxista. Estamos hablando del peón de taxi, obviamente. Sí. Bueno, vive. Ahora yo decía recién que bajó un poco el trabajo, pero en líneas generales y en promedio general no es un mal salario. Lógicamente que todos los trabajadores siempre queremos ganar más. Esto es una constante y está bien que se sea y para eso también están las organizaciones sindicales. Nuestra actividad tiene una característica distinta a otras, porque la producción en nuestra actividad son los pasajeros. Cuando por algún motivo económico fundamentalmente se retrae el público de tomar un taxi, eso golpea directamente en el salario del trabajador y en el rendimiento del vehículo para el empresario. Pero medianamente es un salario digno, En varias oportunidades se ha hablado de este tema. De hecho, siempre que surge una noticia de un taxista atacado, vuelven las propuestas acerca de la seguridad en estos vehículos. Hoy por hoy, ¿cómo es el tema de la seguridad y qué medidas se han tomado? Bueno, hay distintos ámbitos. Hace 2 días atrás, el fin de semana pasado, asesinaron a un compañero, un trabajador en Mar del Plata, un compañero de 44 años. Nuestra organización sindical en Mar del Plata está haciendo una movilización para pedir a los jueces que no liberen a los jóvenes, porque el muchachito que lo mató, que está detenido, que mató al compañero nuestro, tiene 18 años, ya había estado 10 o 12 veces detenido. Bueno, creemos que también, y nosotros lo pedimos, y como secretario general de la Federación Nacional de Peones de Taxis, nosotros sacamos un comunicado hace unos días solicitando penas más graves y que en realidad se baje la imputabilidad de los jóvenes en los delitos, porque cuando tienen 16, 15, 16 años dicen son jóvenes, pero para quitarle la vida a otra persona no son jóvenes. Entonces hay que empezar a poner las cosas en su lugar. Yo escuché en estos días a una diputada que decía, bueno, no, pero lo que tenemos que hacer es llegar a esa familia para que ese joven no esté en esas condiciones. Seguramente que esto tiene un fuerte contenido social, pero hasta que no se llega con eso, ¿qué pasa?
Los ciudadanos que trabajamos, que andamos por la calle, que salimos temprano a trabajar, corremos el riesgo de que nos maten a veces para robarnos un par de zapatillas. Bueno, algo hay que hacer. Más presencia policial en la calle. Ahora el gobernador Scioli hizo una reforma en la policía de la provincia, esperemos que sea que traiga la solución que todos esperamos, pero hay que trabajar muchísimo en el tema de la delincuencia, pero fundamentalmente el trabajo tiene que pasar por la prevención, la presencia de la policía en la vía pública. Por suerte, porque también hemos tenido algunos compañeros asaltados y asesinados en Mendoza, en Neuquén, por suerte en la ciudad de Buenos Aires sí de vez en cuando se produce algún hecho delictivo, pero sin llegar a mayores de lastimar al compañero o de quitarle la vida, como en otras oportunidades nos ha sucedido. Viviani, algunos sectores de transporte siempre están pidiendo que se estire a la Secretaría de Transporte la vida útil de los vehículos. ¿Qué pasa con los vehículos taxímetros? Bueno, la ley 24447, que es la ley nacional de tránsito, dice que para el transporte público son 10 años. La ordenanza, la 41815 de la Ciudad de Buenos Aires, también dice 10 años. En plena época de crisis, en el año 2001-2002, por una resolución del gobierno de la ciudad, del subsecretario en ese momento, y a pedido del sector empresario, se extendió a 12 años la vida útil del vehículo. Pero la realidad es que el vehículo a los 4 o a lo sumo 5 años, un taxi debería ser renovado por un coche 0 kilómetros. Pero fíjese, esto es lo que yo decía antes con el tema de los subsidios. Cuando una empresa o un taxista compra un vehículo, adquiere un vehículo para hacerlo taxi, para renovar el vehículo viejo, paga el 21% del IVA. Cuando el colectivo, el camión y otros transportes pagan el 10.5%. O sea, hay una gran desidia con respecto al taxi en las políticas nacionales. Nosotros esto lo hemos pedido en infinidad de oportunidades, que se baje el IVA al 10.5% como lo hacen los colectiveros. Bueno, no lo hemos podido lograr, pero sería también un incentivo para que se renueven los coches. Creemos que el coche a los 5 años tiene que ser renovado, como es en otras partes del mundo. Varias veces en esta conversación ya hablamos de los subsidios. ¿Cuál es su posición, la posición de la CGT, la posición de los trabajadores a los cuales representa, con respecto a los subsidios de los distintos medios de transporte? ¿Por qué? Porque hay una situación que se da donde el trabajador sería damnificado si es que se sacan los subsidios, por ejemplo, de los trenes. Eso es lo que dice el sector empresarial. ¿Cuál es su posición? Con respecto a los trenes, en el mundo el tren es subsidiado. Todos los trenes del mundo están subsidiados por el Estado, está bien. Son transportes masivos que yo creo que debería ser subsidiado. Lo que pasa es que hay que controlar más a los empresarios que explotan el tren. A ver si el subsidio realmente va a la inversión, si va para mejorar las vías, si va porque esto es lo que a la gente, al común denominador de la gente a veces le molesta. Hay control sobre el subsidio que se le da, que el subsidio tiene que existir, estamos de acuerdo, pero tiene que haber un control con respecto a ver si esa plata se invierte realmente en la empresa para mejorar el servicio. Eso es uno. Por eso yo creo que tiene que ser subsidiado el boleto del tren. Está bien, pero que se hagan las inversiones a partir de los subsidios que son necesarias. Y con respecto al colectivo, el colectivo también tiene una serie de subsidios que yo creo que están mal otorgados, o que si en un momento de crisis se le otorgó, creo que hoy se le tendrían que sacar. ¿Por qué? Porque hoy un boleto de colectivo vale $1. El salario de los trabajadores ha crecido. Nosotros llevamos una propuesta en su momento al Gobierno Nacional de que se aumente el salario familiar por esposa y por hijos y que se retire el subsidio. ¿Por qué? Porque ese subsidio creemos que también es ganancia neta para el empresario y no se hacen las inversiones necesarias. Porque fijémonos la cantidad de colectivos que hay en el ámbito solamente de la ciudad, le digo yo. Algunos 3 o 4 líneas tienen los mejores coches de la ciudad y todos los demás se caen a pedazos. Muy bien, pasamos a otro tema. Estuvimos con el legislador Diego Santilli. Él es autor de un libro sobre educación vial para chicos, algo realmente muy importante si se tiene en cuenta que es un político que ha pensado en cómo educar a los padres, sobre todo en esto de incentivar a los chicos a que tengan en cuenta ciertas reglamentaciones de educación vial. Y por otra parte también tiene un proyecto, el 1313, que está en la legislatura porteña, que tiene previsto
surcar toda la capital federal con un Metrobús. ¿De qué se trata? De lo siguiente. Diego Santilli, los porteños o en las grandes ciudades estamos acostumbrados a vivir inmersos en un caos, sobre todo vehicular. ¿Cómo deja Buenos Aires de ser la ciudad de la furia? Está bien, la pregunta tiene que ver con cómo hacemos que todas las ciudades importantes del mundo le buscan alternativas al crecimiento, al desarrollo, más autos, más vehículos particulares. ¿Cómo se hace para que se pueda vivir mejor, se pueda trasladar uno mejor y tener mejor calidad de vida? Y eso tiene que ver con muchos temas, son políticas de corto, mediano y largo plazo. Las de largo plazo es seguir prolongando las líneas de subte, que es importante. Las de corto plazo y requieren de inversiones fuertes, ¿no? Las de corto plazo tienen que ver con las medidas como, por ejemplo, las que implementó el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín, respecto de los carriles exclusivos. Los carriles exclusivos en donde las horas picos son utilizadas por los taxistas, son muy importantes porque ayudan a acelerar el tránsito vehicular, sobre todo en una ciudad donde mayoritariamente el transporte está dado por el transporte público de pasajeros, en este caso los colectivos. Fíjese que la experiencia de lo que se resolvió con los carriles exclusivos ha hecho que en el tramo más complicado, por ejemplo la avenida Córdoba, que es el cruce del microcentro, se hayan ahorrado 10 minutos del tiempo los pasajeros. Para mí eso es muy importante, porque además de tener una movilidad, sustentable, que es lo que hoy se utiliza en el mundo, la búsqueda de la movilidad sustentable, lo que se busca con esta movilidad sustentable es ahorrarle el tiempo al usuario, es decir, que se ahorren 10 minutos de ida y 10 minutos de vuelta al trabajo, del casa al trabajo, de casa a un club, de casa al colegio, de casa a los lugares donde uno va a hacer sus actividades diarias. Entonces esto es muy importante porque lleva a una calidad de servicio, mejor calidad de servicio, lleva a ahorrar tiempo en el usuario y lleva a una prestación efectiva que termina redundando en calidad de vida para los vecinos. A partir de ahí, nosotros estamos implementando lo que se implementa en las grandes urbes del mundo, que es el famoso BRT, el Bus Rapid Transit, o sea, el servicio rápido de colectivos, que hace que tenga, primero, colectivos articulados, de gran nivel, de gran calidad, con aire acondicionado, calefacción en invierno, con sistemas inteligentes de funcionamiento en cuanto a los semáforos, con sistemas inteligentes en cuanto a la prestación adentro del colectivo, donde el usuario sabe información al momento y al instante, con aquel usuario que está esperando una parada que sabe en cuánto va a tardar en llegar el próximo colectivo. La llegada de esos colectivos, por ejemplo, ¿sería una inversión netamente de la empresa o sería compartida con el gobierno? Es compartida. En el mundo, ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho, la infraestructura la hace el Estado, el equipamiento lo hacen las empresas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la prueba que estamos empezando a diseñar y que vamos a sancionar una ley de la cual yo soy autor, el proyecto 1313 en la legislatura, habla de la avenida Juan B. Justo, en donde en el carril central de la avenida Juan B. Justo hay un carril exclusivo para las dos líneas que hoy están funcionando, es decir, esas dos líneas privadas son las que llevarían el soporte de este carril y tendría estaciones donde cada 400 metros recoge al usuario, al cliente, al vecino, que tiene un sistema prepago, es decir, como el subte, usted paga antes y después sube. ¿Para qué sirve el prepago? El prepago sirve para que la parada en la estación sea mucho más rápida, solamente el colectivo abre las puertas, ingresa y baja la gente y a partir de ahí arranca, no tiene que esperar a que cargue al usuario, saque el ticket y así funciona. Eso le ahorra tiempo al usuario, le da mayor velocidad al tránsito, son las cosas que se pueden hacer en el corto y mediano plazo. Está funcionando en ciudades de Latinoamérica un montón, el creador de esto ha sido Curitiba, Lerner, ha sido el maestro del BRT en el mundo, pero a partir de ahí la ha implementado en ciudades como New York, París, Hong Kong, China, todas ciudades de alta densidad poblacional y de alta congestión y caos de tránsito como nosotros estamos viviendo. Dejar conformes a peatones o automovilistas parece un hecho prácticamente imposible, pero el resultado de los carriles exclusivos, ¿es el esperado por el gobierno de la ciudad? A ver, esperamos un poco más, pero de hecho está funcionando muy bien. Si nosotros nos fijamos que casi el 70% de las personas se mueven con el transporte público de pasajeros, estamos trabajando para acelerarle a la mayor cantidad de vecinos la utilización del servicio público. Ahora, ¿cuál es el problema adicional que tiene nuestra ciudad y nuestro país? Que la gente viene con el auto a la ciudad porque no tiene un sistema accesible.
Entonces, al no tener un sistema accesible, está obligada a venir con su auto al centro, con el consiguiente costo del estacionamiento, con el llegar a la ciudad. Está todo congestionado. Lo que nosotros estamos logrando con esto es buscar que el sistema sea muy bueno para que la gente no tenga que venir con el auto y pueda utilizar, por ejemplo, en la avenida Juan B. Justo el BRT, con paradas para el subte D, con paradas a una cuadra tiene el C que va por Corrientes, que tiene que ir hasta Dorrego, pero es una cuadra y media. Entonces, a partir de ahí, empezar a generar menos tránsito hacia el centro de la ciudad, la no utilización del auto privado y sí una mejor calidad de transporte público para que la gente lo tome. Entonces, lo que se busca es una política integral, ¿no? ¿Se puede pensar ya en un plazo del BRT en Buenos Aires? ¿Una implementación en el corto o mediano plazo? Bueno, lo que decía la gente de tránsito es que se podría implementar en un año este tramo. No estamos hablando de toda la ciudad de Buenos Aires, pero si empezamos a poder mostrar que funciona con calidad, que funciona con tiempos, obviamente se irá extendiendo al resto de la ciudad, pero es un puntapié inicial muy fuerte para la ciudad de Buenos Aires y que ha sido exitosísimo en todas partes del mundo. O sea, desde Guayaquil, Quito, Curitiba, que es el creador, San Pablo, a ciudades asemejables a nosotros como New York, como Los Ángeles, como París, como grandes ciudades del mundo que hoy se está utilizando. Ni que hablar de San Pablo, que bueno, ya lo había mencionado. Observamos que está muy compenetrado con este tema, con la seguridad vial. De hecho, editó un libro, Familia Vial. Hay un proyecto de ley que es el 1313. ¿Por qué motivo? Bueno, a mí me obsesiona el tema del tránsito. Digamos, me obsesiona por lo que hablábamos al principio, por la pregunta que me hiciste al comienzo. Tiene que ver con cómo ahorramos tiempo, o sea, cómo hacemos para dejar de perder ese tiempo que llevamos arriba del transporte público de un auto particular de nuestras vidas y poder utilizarlo o para estar en casa, para estar con nuestros hijos, para poder disfrutar más el club, poder disfrutar más la lectura, lo que uno quisiera hacer. A partir de ahí me obsesionó el tema del tránsito y me obsesiona otro tema que es feroz en nuestro país, que es la cantidad de accidentes y muertes por tránsito que tenemos. Entonces, a partir de ahí dije, ¿por qué empecé jugando con mis hijos a charlar en el auto en este tiempo que uno iba perdiendo desde el colegio a casa o llevarlos a otro lugar? Y empezamos a jugar, esto se puede, esto no se puede, y ahí salió un cuento. Escribí La Familia Vial, que tiene que ver claramente con una familia donde el padre iba a buscar a los chicos al colegio y hacía 73 peripecias para llegar, obviamente en todas iba al límite y los chicos iban aterrados. A partir de ahí los chicos crean un muñeco llamado Prudencio Vial y cada vez que el padre hacía algo mal le hacían soñar con un ruido tremendo, entonces el padre se asustó hasta que habló con ellos y empezó a cambiar sus hábitos. ¿Qué busco con esto? Que los chicos tengan un hábito distinto en el futuro, porque yo creo que esto tiene que ver con los hábitos, porque cuando un ciudadano argentino viaja a otro país y hay una señal de stop o pare, se para y después se arranca, no hace falta tener un semáforo, y por qué aquí cuando hay una señal de stop y pare nadie para, tiene que ver con los hábitos y las costumbres. Si nosotros podemos inculcar a las nuevas generaciones, a los chicos, que tengan un hábito distinto, vamos a tener menos accidentes de tránsito y además que ellos nos ayuden a compartir esta experiencia con los padres para que los padres también empiecen a cambiar su hábito. ¿El libro apunta específicamente a un público infanto-juvenil o de acceso a toda la familia? Yo creo que apunta, prioritariamente a los chicos, pero va de suyo que esto va hacia la familia, que va a la discusión familiar, a la mesa de la familia, donde, papá, vos haces esto, ¿por qué hablas por teléfono cuando manejás? Cosa que no se puede, que es peligroso, además. Digamos, lleva a un diálogo chicos, padres, jóvenes, adultos, abuelos, a que todos puedan compartir un momento de alegría, de distensión, pero además que empecemos a cambiar nosotros nuestros hábitos. Entonces va de abajo hacia arriba, o sea, de los chicos hacia los padres, pero también de los padres a los chicos para que cambien sus hábitos. Entonces creo que se está dando algo muy interesante, los colegios me están pidiendo, ya tenemos más de 20 colegios inscriptos para poder ir a hacer la recorrida con los libros. Hemos hecho una obra de teatro que yo creo que está fantástica, cuando presentamos el libro en Cúspide la vimos y es divina, y digamos, lo que aspiro es que se recree ese diálogo en la familia de la cena, donde los chicos le cuentan a los padres y empiezan a discutir sobre estos temas que hacen que cambiemos nuestros hábitos. ¿Qué dicen en el exterior de los argentinos, específicamente de los porteños, habida cuenta que acaba de realizar un viaje? Yo digo siempre lo mismo, cuando vamos afuera nos comportamos de otra manera, cuando estamos aquí nos comportamos mal. Lo que no se puede creer de nosotros es la cantidad de muertes por accidente de tránsito que hay. O sea, 8.000 muertes en el 2007 es una barbaridad, es una atrocidad. La cantidad de accidentes, o sea, de accidentados en los accidentes de tránsito es monstruosa. La cantidad de pérdidas materiales es monumental.
Entonces, se nos tiene miedo, es como manejar en la ciudad de Buenos Aires, es como peligroso. En otras partes del mundo, si bien están abarrotadas, están atestadas, uno entra digamos, nervioso cuando maneja un auto, no existe el riesgo de vida. Aquí existe el estrés, las calles abarrotadas, pero también el riesgo de vida. Me parece que estas son las cosas que tenemos que terminar. Transporter. 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 Señoras y señores, esta fue nuestra propuesta para el día de hoy. Espero que la hayan pasado bien. Nos vamos a estar reencontrando en 7 días con más Transporter.